En la cabecera del Valle del Ebro, enclavado en la ladera del Pico Cordel, se extiende el pueblo de Aviada. En esta localidad cántabra, Santos de Cos invierte sus horas libres en tallar la madera a golpes de mazo y gubia. La experiencia de toda una vida y el buen hacer bien podrían servir para definirle como artesano de la madera. Pero además, Santos es un gran conocedor de las tradiciones de su pueblo en general y de la fiesta de los campanos en particular, porque ha participado en ella desde sus primeros recuerdos. Bueno, yo el tiempo no lo puedo precisar porque yo, a pesar de que ya tengo muchos años, yo lo vi ya. Me imagino que esto ya hacía muchos, esto es una cosa muy que viene de muy atrás, esto es una cosa. Lo que ocurre que la fiesta de los campanos antes no se hacía lo que se hace ahora, digamos. Lo primero porque no había los medios de ahora y lo segundo que la gente estaba más pendiente. Lo que pasa es que había una fecha determinada, que era el 8 de septiembre, que era cuando el ganado bajaba del puerto al pueblo, porque el ganado estaba durante el verano, estaba en el puerto, vacas paridas, los rechados esos que llamo, los castrorios y todo eso, y entonces todo eso se le había mandado al pastor para que lo cuidase todo en la cabaña con el fin de descongestionar un poco el ganado del pueblo, que no hiciese falta, para dejar libres a la gente para poder hacer las labores, de recoger la hierba y de hacer todo eso, y se mandaba al puerto. La riqueza principal de este valle es el ganado vacuno, entre el que todavía se conservan ejemplares de la autóctona raza tudanca. A principios de septiembre, cuando los animales ya han consumido los pastos de los puertos, deben ir bajando hacia las cotas más bajas para alimentarse de la hierba de los prados cercanos al pueblo. Hace ya varias décadas que esta actividad, consistente en bajar las reses desde el puerto, dio origen a la fiesta de los campanos. Esta celebración arraigó con tal fuerza en la conciencia popular que su fecha original del 8 de septiembre tuvo que ser trasladada al primer domingo de ese mismo mes para que pudieran participar todos aquellos vecinos y familiares que habitan fuera del pueblo. Unos días antes del inicio de la fiesta, algunas mujeres, cada vez menos debido a la emigración, se encargan de preparar los arcos que portarán las vacas sobre sus cuernos. Para ello, utilizan papeles de seda de varios colores, que manipulados con habilidad, se convierten en flecos rizados, flores y adornos. Con una pasta hecha de harina y agua, Hortensia pega los ornamentos en los arcos, dando vistosidad y colorido a la madera. Cuando los arcos ya están decorados, hay que recogerlos en una de las casas, donde se guardarán hasta el domingo de la fiesta. Dos días antes, la noche del viernes, como preludio festivo, los mozos de Aviada recorren las casas de los pueblos colindantes y del suyo propio para recoger los campanos. El que entienda de campanos, pues claro, oye este campano, ahora vio este otro, y dice, pues cómo van a ser iguales. Son parejos, claro, eran. Sí, es muy diferente sentir el uno al otro. Este, como dicen ahí por esa montaña de Caguérniga, este no tiene catarro. Los vecinos, siguiendo la tradición, contribuyen cediendo para la fiesta a aquellos campanos que todavía guardan en sus casas como un preciado tesoro. Jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, solteros y casados, en comitiva, acompañados por el tintineo de los campanos, recorren las calles de Aviada hasta la cantina, donde disfrutarán momentos de alegría.
Y ese día, el día de las migas, que era la víspera de la fiesta, nos invitaba a cenar el vaquero, en la cabaña. En la cabaña esa noche hacía el vaquero una cena para invitar a los mozos. Era la costumbre y la obligación que tenía el vaquero. Y entonces esto se perdió. Y hace 10 años, pues los mozos del pueblo dijeron, pues la forma de recuperar otra vez, pues un poco aquello, porque da pena que se pierda. Entonces empezaron a hacerlo, pero claro, ya era en el pueblo, en una casa. Entonces ya decidieron, hace 6 años aproximadamente, hacerlo en esta que era la del vaquero, y que se sigue llamando la casa del vaquero. O la casa. Uno de los ingredientes de las migas campurrianas es la mantequilla elaborada a partir de la leche producida por las vacas de la comarca. Una vez licuada en la cazuela, sobre ella se vierten las migajas de los panes, casi secos, para que se empapen de esta grasa. Bastante, se van probando para ver porque tienen que estar bastante dulces. Medio kilo aproximadamente para esta cantidad. A diferencia de las populares migas pastoriles de nuestro país, las campurrianas son dulces y se consumen como postre tradicional. Igual hay que echarles un poco más de azúcar, porque la gente es golosa. Las migas, elaboradas con pan, grasa de vaca y azúcar, ya están preparadas para repartirlas en esta noche del sábado, cuando los mozos hayan terminado la ronda. Antaño, las dianas servían para saludar a los vecinos y recoger alimentos, bebidas y dinero para pagar la fiesta. Este recorrido se hacía por la mañana y en él solo participaban los mozos. En la actualidad, las casas se visitan por la noche y en esta especie de ronda participan vecinos y visitantes. ¿Quién te ha dado esa cinta dorada de amor que te rodea ese cuerpo airoso con 4 lazadas y en medio una flor? Y un letrero que dice que viva el amor, que llaman quintas que llevan los mozos la llave de amor, que llevan quintas que llaman los mozos la llave. En mis años traíamos un pito y un tambor, y a lo mejor escotábamos pues a 3 duros cada mozo y tal para pagar a esos señores. Les traíamos, les dábamos de comer, en mi casa venía el uno y el otro iba a casa del otro y otro, bueno, pues hacían nada. Y así empezó a coger esto, pues hasta hoy día, que es como, digamos, lo que vemos y lo que se va a ver mañana. Y vamos, ya empieza desde ayer y todas esas cosas. Que al tocar la pandereta no tiene mucho que hacer, es aligerar la mano. Después de degustar las tradicionales migas que han preparado en la casa del vaquero, regadas con vino y orujo de la tierra, los cantos populares y los bailes tradicionales son interpretados con más soltura por los rondadores. Y lo que había que hacer era madrugar mucho antes de amanecer, así eso, porque el ganado ya estaba muy eso, porque notaban algo raro. Y entonces hay un prado debajo de la cabaña aquella, que es la cabaña de Calgosía, donde se hacía, y aquel prado se tenía un poco cerrado para que las vacas no se marchasen de allí, al poder ser que estuviesen allí. Y había que ser muy pronto por la mañana para cogerlas y poner los campanos, porque si no las vacas empezaban a revolucionarse, y vamos, a las 9 de la mañana no había una vaca por allí, ni vamos. Al amanecer del primer domingo de septiembre, los ganaderos y el vaquero se encargan de recoger los animales que han pasado la noche en los prados que hay encima del pueblo.
En las primeras horas irán llegando a este lugar los mozos, que a buen seguro habrán pasado la noche en una continua fiesta. A simple vista, los ganaderos han seleccionado aquellas vacas más esbeltas y con mejor presencia. Sobre su tez atarán y lucirán los coloreados arcos de papel y de su cuello colgarán los pesados y sonoros campanos. A medida que las reses escogidas ya han sido engalanadas, se separan del resto del rebaño, sacándolas del corral y se dejan sueltas por el prado hasta que se inicie la bajada al pueblo. Pero ya una vez con los campanos puestos ya se arrancaba para abajo con el ganado. A darle de almorzar, los mozos bajábamos a casa, nos cambiábamos un poco aquella ropa que teníamos de toda la noche de eso, nos poníamos la ropa de fiesta, digamos, el pantalón de pana, el chaleco y la faja tal, y un pañuelo al cuello, bueno, ya nos poníamos de fiesta. Y ya allí se separaba el ganado. A las 10 de la mañana se inicia el descenso de la comitiva popular, que entra en el pueblo bajo la expectante mirada de centenares de personas que han asistido al día grande de Aviada. Como en otros tiempos, unos han venido para comprobar, por su aspecto, si el ganado se ha alimentado bien en el puerto durante el verano. Otros para disfrutar de la hospitalidad de los vecinos, y todos en general para participar en la fiesta. Los ganaderos escoltan las reses por las calles del pueblo, mientras los espectadores se recrean con la belleza de los ornamentos y con el tintineante sonido que emiten los campanos. Cerrando el paso, por detrás de los animales, va una carreta tirada por dos vacas, que es una reproducción de la caseta pastoril en la que los vaqueros han pasado los meses estivales con el ganado. Entonces siempre se bajó una carreta, como si sería la cabaña donde el pastor estaba allí con las vacas. Mira, que cuando un hombre tiene razón, no le calla ni San Pedro, ¿eh? Y ya me tienes harto de tus monserjas y que bien sabes tú que me tienes debajo las alpargatas, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Aquello me llegó al alma. ¿Qué es? ¿Que está muy mala y se va a morir? No, si es que yo soy su madre. Dice, no mujer, no se preocupe, si es que hace ya una semana que parió. Ya no puede estar aquí. Y resulta que cuando le íbamos a mandar a casa, no tiene ni casa, ni marido, ni nada. Yo nunca las había oído. Allí se escenifica un diálogo entre el vaquero y la vaquera, en el que se comentan los acontecimientos que han pasado en el pueblo y que supuestamente el pastor no conoce porque estaba en el puerto con el ganado. Una vez terminados los diálogos entre el vaquero y la vaquera, los cantos y bailes tradicionales se suceden en la campa, tomando protagonismo hasta la hora de comer. Por la tarde, las vacas, que permanecen en el prado como espectadores pasivos de la fiesta, serán desprendidas de los ornamentos y trasladadas hasta los prados cercanos al pueblo. Mientras ellas regresan a su ambiente cotidiano, la campa quedará libre para prolongar la fiesta hasta altas horas de la noche.